Comenzamos la unidad número 3. Esta es la clase número 9. Veremos campos magnéticos. Objetivo de la clase de hoy, en términos de conceptos. Primero, comprender el significado de campo magnético. Entender lo que significa monopolos y dipolos. A continuación, vamos a cuantificar el campo magnético. Vamos a ver lo que significa elemento de corriente. Y vamos a ver la expresión del campo magnético generado por un cable muy largo por el cual circula corriente. A la derecha estamos viendo el campo magnético que genera la Tierra. En su interior hay una especie de imán natural que están viendo ahora en la imagen. De modo que el norte magnético, no norte geográfico, el norte magnético está cerca del sur geográfico, mientras que el sur magnético está cerca del norte geográfico. Hemos visto que toda carga en reposo crea y percibe campo eléctrico. Comenzamos viendo la ley de Coulomb y a continuación el concepto de campo eléctrico. Y en los cálculos siempre se supuso que las cargas estaban en reposo. Por otro lado, toda carga en movimiento crea y percibe campo magnético. Toda corriente es en el fondo carga en movimiento. Por lo tanto, toda corriente crea y percibe o puede detectar campo magnético. ¿Cómo se detecta un campo? La respuesta es, aparece una fuerza. En este caso aparece una fuerza magnética. Por ejemplo, la Tierra posee campo magnético debido a que el núcleo externo de la Tierra presenta iones en movimiento, y eso es corriente, y ese movimiento de los iones surge a partir de procesos convectivos, debido a que el núcleo de la Tierra está a aproximadamente 5500 Kelvin. El campo eléctrico puede ser monopolar, es decir, podemos aislar un polo positivo, un protón, y un polo negativo, un electrón. Por otro lado, el campo magnético no es monopolar, es decir, veamos la imagen de la derecha, donde hay un imán formado por un extremo norte y otro extremo sur. Este imán se rompe de acuerdo con la línea roja, y el objetivo era obtener un monopolo sur y un monopolo norte, pero de verdad se obtiene dos imanes. Es decir, si se tiene un imán, que es un dipolo magnético, y se divide en dos partes, no se conseguirá un monopolo magnético positivo ni otro negativo, sino que se conseguirán dos imanes, dos dipolos magnéticos. Por lo tanto, existen los monopolos eléctricos, se puede obtener un monopolo positivo y un monopolo negativo eléctrico, pero no existen los monopolos magnéticos, porque cuando uno intenta dividir un dipolo magnético, se obtiene dos dipolos magnéticos, no un monopolo positivo y un monopolo negativo. ¿Cómo se cuantifica el campo magnético? Todo parte mediante el uso de una brújula, donde el extremo de la brújula que apunta hacia un punto ubicado cerca del norte geográfico, ese extremo de la brújula se pinta de color rojo, y dado que polos opuestos atraen, entonces ese extremo de la brújula es el norte magnético de la brújula y tiene que estar apuntando hacia el sur magnético de la Tierra. Así que si acercamos un imán, que obviamente es más poderoso que el magnetismo de la Tierra, entonces la flechita roja de la brújula va a apuntar hacia el sur magnético de ese imán. Con eso ya determinamos el signo. Lo que sigue ya es más fácil. El campo magnético se simboliza con el vector B. Se denomina campo de inducción magnética. El signo o sentido se determina mediante una brújula. Si se tiene una brújula, el extremo de la brújula que apunta hacia el norte geográfico se denomina norte magnético de la brújula, se pinta de color rojo,
y se le asigna el signo más. Luego, más se atrae con menos. Hacia donde esté apuntando el extremo rojo de la brújula será el negativo magnético. Eso se llama sur magnético. Dado que en física los polos opuestos se atraen, entonces el norte magnético de la brújula indica siempre hacia el sur magnético del sistema y se le asigna el signo menos al sur magnético del sistema. Es decir, el norte geográfico de la Tierra es el sur magnético en términos físicos. Importante, todos los campos van de más a menos. Por lo tanto, en este caso, el campo magnético parte en el polo positivo, que es el norte magnético, y termina en el polo negativo o sur magnético. Ahora, ya vimos la parte vectorial, ahora tenemos que ver cómo se determina la magnitud del campo magnético, cómo se determina la parte escalar. Coloquemos un detector de campo magnético entre dos imanes y que esté perpendicular a la dirección norte-sur magnética, como estamos viendo ahora en la imagen. El detector de campo magnético, como se dijo al principio, es una corriente. Se ha representado acá con un cilindro rojo de longitud L, por el cual circula una corriente interna I. Este es nuestro detector, una corriente. El detector se denomina elemento de corriente y posee dos características que están en el dibujo. La primera es I, que es la magnitud de la corriente, se mide en el sistema internacional, se mide en amperes, y el vector L, vector longitud, se mide en metros. ¿Y cómo se determina? El vector L, como todo vector, tiene un módulo que es la longitud del cable y tiene una parte vectorial que corresponde al versor que indica hacia dónde viaja la corriente. En este caso, en este dibujo, es vertical hacia arriba. El módulo entonces es L y el versor es vertical hacia arriba. Además, el elemento de corriente se define como la multiplicación de la corriente por L. Queda medido en amperes por metro. Y el elemento de corriente es precisamente lo que detecta y a la vez crea campo magnético, según como esté siendo utilizado, como detector de campo o como creador de campo. Obviamente los imanes, dado que poseen magnetismo, entonces internamente tienen elementos de corriente. La magnitud del campo magnético entre ambos imanes será o se determina a partir de lo que le ocurra al elemento de corriente. En rojo podemos ver que el módulo de B es F dividido por I por L. ¿Qué cosa es F? F es la fuerza que siente el cable, la fuerza que siente el elemento de corriente. I es la corriente que circula por el detector, por el cable, por el elemento de corriente. Y L es la longitud del elemento de corriente. Queda medido en Newton dividido por amperes por metro, y eso se conoce como Tesla. Es decir, B va a ser el módulo por la parte vectorial, el módulo va a ser la fuerza sobre el detector dividido por la corriente que circula por el detector y a la vez dividido por la longitud del detector. Y la parte vectorial va a ser desde el polo positivo, que es el polo norte magnético, al polo negativo, que es el sur magnético. Y se mide en Tesla. Un Tesla es un Newton dividido por amperes por metro. Caso especial, tenemos un cable por el que circula corriente. Este cable es muy largo, entonces si queremos saber la parte vectorial del campo magnético que genera este elemento de corriente, tenemos que usar la regla del tirabuzón, es decir, con la mano derecha apuntamos con el pulgar hacia donde circula la corriente. En este caso colocamos el pulgar hacia arriba, porque la corriente, según el dibujo, va vertical hacia arriba en el eje Z, en Mascatongo, y el resto de los dedos indica cómo es el campo magnético
en el punto en el cual lo vamos a medir. Es decir, si lo medimos en el punto 1, el campo V1 va a apuntar en Y positivo, y si lo medimos en el punto 2, va a apuntar en X negativo, porque va hacia el fondo. Es decir, el campo magnético, su parte vectorial, depende de dónde lo estemos midiendo, dado que es rotacional, rota en torno del generador del campo. En este caso, el generador del campo es el cable que está a lo largo del eje Z. Entonces, la parte vectorial del campo magnético, ya sea medido en el punto 1, en el punto 2 o donde sea, se obtiene con la regla del tirabuzón. Utilizamos la mano derecha, el pulgar apuntando en el sentido de la corriente, y el resto de los dedos nos dirá cómo es, en términos vectoriales, el campo magnético, mientras que el módulo o la parte escalar va a ser mu por I dividido por 2πr. ¿Qué cosa es mu? Mu es la permeabilidad magnética del medio, es decir, cuán permeable es el medio a la flecha de campo magnético. Hay medios muy permeables, que son los ferromagnéticos, y hay medios, todo lo contrario, antipermeables, antiferromagnéticos. I es la corriente que circula por el cable, y R es la distancia entre el cable y el punto donde se hace la medición, ya sea el punto 1, el punto 2 o algún otro punto. Ojo que esta distancia R es la distancia más corta. Eso implica que si nos paramos en el punto 1, tenemos que caminar hacia el cable, y el R que va ahí es la distancia más corta, es decir, esa distancia va a quedar perpendicular al cable, porque esa es la distancia más corta, una distancia perpendicular al cable. Entonces mu es la permeabilidad magnética del medio, pero si no se especifica nada, se asume que el cable está en el vacío o en la atmósfera, que son casi la misma cosa. Así que en el vacío o en la atmósfera se usa mu sub 0, y el valor es 4pi por 10 a la menos 7 newton dividido por ampere al cuadrado. Aplicación: con lo que hemos visto, pueden calcular el campo magnético de un cable muy largo, y este campo magnético tiene que ser medido en el punto P, que vale 0.5 en X, 0.3 en Y y 0 en Z metros. El cable se ubica a lo largo del eje X, y a partir de ese dato tienen que encontrar la distancia más corta al punto P. El cable está en el vacío, eso influye en el valor de mu sub 0, y por este cable circula una corriente de 0.4 amperes hacia la derecha. La respuesta va a ser, cuando apliquen las ecuaciones para el campo magnético generado por un cable muy largo, que incluye la parte vectorial y el módulo, les va a dar 0 en X, 0 en Y y 2.67 por 10 a la menos 7 Tesla en Z. Este campo apunta en Z positivo. En resumen, hemos visto que el campo magnético B tiene una parte escalar y una parte vectorial. La parte escalar es la fuerza sobre el detector dividido por la corriente del detector y a la vez dividido por la longitud del detector. Mientras que la parte vectorial, el versor, siempre va a apuntar desde el polo norte hacia el polo sur, de más a menos, de norte magnético a sur magnético. Además, hemos visto que el campo magnético generado por un cable muy largo es la permeabilidad magnética multiplicado por la corriente que circula por el cable, dividido por 2pi por r, siendo r la distancia más corta entre el punto donde se mide el campo magnético y el cable. O sea, es una distancia perpendicular. Y el campo magnético es un vector, no se olviden, así que también hay que indicar la parte vectorial, y ya sabemos que esa parte vectorial es rotacional. Se obtiene con la regla del tirabuzón. Si quieren saber más sobre estos temas, pueden revisar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens,
y Física Universitaria de Young, Friedman, Sears y Zemansky.